¿Qué pasa, Disoneros? Bienvenido a otro video al canal. Hoy vamos a reaccionar a lo nuevo de Tron and Liberty, de lo que habló su CEO sobre lo nuevo que está por venirse en próximas actualizaciones. De hecho, el 31 hay una actualización en la cual van a incorporar algunas cosas y después en noviembre pues vienen otras y así ve. Y bueno, vamos a reaccionar a este video en el cual, el tema de las cosas nuevas que vienen, ya que ellos están escuchando bastante a la comunidad y bueno, y pues quieren darnos lo mejor respecto a lo que estamos exigiendo los jugadores respecto al juego, ¿eh? Entonces, vamos a reaccionar y bueno, voy a ir pausando el video en algunas cosas, explicando para los que quizás a lo mejor no sepan, no estén bien empapados en este tipo de cosas, pues bueno, vamos a explicarlo más o menos lo mejor que podamos, ¿ves? Ya que todos pues, estamos experimentando este gran juego. Y bueno, así que vamos a ver el video y vamos pues a reaccionar. Bueno, como ven y eso, bueno, la conferencia está en inglés, pero bueno, ya yo le voy a poner los subtítulos y eso para que ustedes, bueno, puedan leer junto a la par conmigo. What's up, gamers? Welcome to Tico Talks Throne and Liberty. My name's Tico, and I'm the Globalization Design Manager at Amazon Games for Throne and Liberty. And I'm here to give you some updates on the game and a little peek at what's coming soon. I've been spending a ton of time in the game, having a blast with all of you, and now that we just released our Haunted Harvest Halloween update, I'm even more excited. I hope everyone has had a chance to check out the event. The limited time Haunted Labyrinth Dungeon is so fun, and I love seeing all the clever things people are doing with their outfits to get in the festive mood. Respecto al evento de Halloween, bueno, pues la comunidad pues súper contenta, súper emocionada, ¿ves? Por el evento, ya que el evento ha estado bueno, lo que lo hemos probado, pues, está súper divertida, esta mazmorra tiene mecánicas bastante, divertidas y emocionantes, lo cual te hace, pues, repetirla varias veces, bueno, y nos dan, estas mejoras, nos dan las piedras que necesitamos para mejorar nuestro equipamiento, en fin. Es interesante siempre, todos los días, no dejen de hacer las mazmorras, muy importante para poder coger todas estas cosas que nos dan y cosas que podemos farmear con unas calabazas que nos dan en el NPC que en cada ciudad pues va a estar ahí. En fin, está bastante interesante. Y bueno, quería dejar caer eso. Vamos a ir. Let's talk a bit about how things have been going and what we're planning in the coming months. First, I want to give a huge thank you to the millions of players that have joined us so far on this journey. We wanted to make sure that crossplay was enabled from day one, and it's been awesome to see that investment pay off. This great community has grown so quickly in this first month, and we're just getting started. Of course, any game launch of this magnitude has lots of craziness that comes with it. We've been in constant contact with NCSoft to address player feedback, and we hope you've seen some of that in the last few weeks. So let's talk more about how we're moving forward. Let's start with a topic we all hate and every MMO deals with: bots. The battle against bots is well underway, and I want to tell you a bit about what we're doing to attack bots on multiple fronts. First, we're continuing to improve our detection algorithms and are now running those daily to ban bots as quickly as possible. Second, we're attacking the areas in which bots can operate and continuing to look for ways to make it difficult for bots to do business. But we want to do that while minimizing the impact to real player experience. We have some plans related to the auction house to impose protections to limit bots' impact there. We will share more on that once we are able, but can't reveal too much detail that could be used to circumvent our safeguards. Bueno, aquí mayormente lo que están hablando, para los que no sepan, y eso es el tema de los bots. Bueno, los bots son, los ponen a farmear ítems y después los venden en la tienda de subasta. ¿Ve? Y bueno, y están farmeando pues luciente. Lo que él está hablando aquí es que, bueno, estos bots farmean ítems y esos ítems pues te lo venden en la casa de subasta y están farmeando lucientes y esos lucientes pues te los venden por ahí en páginas piratas, las cuales ellos están tomando cartas en el asunto para poder evitar que esto suceda, ¿me entiendes? Y van a banear las cuentas que utilicen los bots y vendan estas monedas de forma ilícita
y a los que compran estas monedas de forma ilícita igual le van a banear la cuenta. Si algunos pues lo están haciendo o algo de eso, pues tengan bastante cuidado con esto porque están puestos para esto y van a banear cualquier cuenta que tenga que ver con respecto a los bots, con respecto a la compra y venta de lucientes. Y eso es de lo que él está hablando. Third, we're actively actioning players who engage in RMT behavior. Participating in RMT negatively impacts several aspects of the game, including empowering bot activity, compromising the hard work of players who follow the rules, and more. We will continue to action players with more severe punishments as appropriate, including negative lucent balances, full auction house lockouts, suspensions, and bans, as we have zero tolerance for this type of behavior. The next thing I want to talk to you about is world bosses, which are garnering a lot of discussion in the community. So I want to take some time to discuss that. First, let's talk about loot drops. Many of you have been feeling that world bosses have often left you feeling disappointed because you don't feel there's a meaningful chance to acquire gear during these events. To improve this, we're going to do two things. First, we're going to increase the number of portals that appear for peace mode bosses. The portals will be generated based on player counts, but on average, I would expect you to see at least one more portal per boss. This should help spread players out across more fights, giving more opportunities to acquire drops. The second thing is we're introducing a new chest drop that has a chance to be included in your participation reward after the boss dies. This chest will allow you to select one of any of the epic items the boss can drop, which we hope will also give players the agency of choosing a reward that's most relevant to them. All items from this chest will be untradeable, though the non-weapon items can be lithographed if the player chooses. Players can expect both of these changes to be live following our maintenance on October 31st. We've also been paying attention to the impact that the Eclipse skill is having on peace mode bosses occurring within Abyss Dungeon. Bueno, lo que él está explicando acá de los bosses de mundo es el tema de que todos sabemos que para coger una de las recompensas por las cuales vamos a luchar contra estos bosses de mundo, bueno, que son pues los ítems épicos que te dan, evidentemente a todo el mundo vamos por eso, por una espada, un peto, unas botas, en fin, entonces que lo que pasa es que vamos, matamos estos bosses y no recibimos absolutamente nada, ¿ves? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner más portales. Recuerda cuando ustedes dan al boss, pues se abren varios portales, que esos portales, pues evidentemente es para dividir como que la carga de que no sea tantos jugadores en un solo portal, ¿sabes? Evidentemente, cada portal hay una X cantidad de jugadores. En fin, un grupo de jugadores en un portal, un grupo de jugadores en otro portal, lo cual es para dividir la carga. O sea, ponlo como que son diferentes jefes, no es el mismo jefe, ¿ves? No, es diferentes jefes, pero en diferentes portales, el mismo jefe en diferentes portales, lo cual van a ampliar más portales para que más personas pues tengan pues más por ciento de lootear pues aleatoriamente uno de estos ítems que te dan. Aparte de eso, van a poner un cofre el cual, ¿no? Que va a tener una posibilidad baja o igual que los ítems no sabemos, el cual ese cofre te va a dar la oportunidad de tú elegir uno de estos ítems que te dropea el boss. Algo que está positivo. Ahora, lo que hay que ver de la parte positiva es el tema de que sí, el porciento que tiene. Como el porciento es bajo, para coger este ítem, es decir, este ítem aleatorio que te da el boss, evidentemente, pues hay que ver el cofre. Esperemos que esto pues nos dé un poco, entre más portales y estos cofres, esperemos que poder tener esta recompensa, lo cual no se puede intercambiar, como están viendo ahí. Se puede litografiar, pero no se pueden intercambiar. ¿Ves? Eso es lo que está explicando. Ahora va a hablar sobre la habilidad Eclipse. Vamos a leer y después, bueno, reaccionamos. We think that this is disrupting the expected flow of gameplay for individuals attempting to participate in peace mode bosses, which are meant to be a PvP-free experience for those players. So we're making an adjustment so that when peace mode bosses spawn in dungeons, there will be an additional new portal outside the dungeon that will take players directly to the safe zone inside the dungeon. This way they can enter the peace mode boss as expected without passing through areas that may have turned into a conflict zone due to the Eclipse skill. This change is expected to... A ver, es lo que está explicando acá. No sé si ustedes se han dado cuenta. En el juego, bueno, cada cierto tiempo, como que el cielo como que se pone rojo. Eso es un eclipse. Ese eclipse, ¿qué significa? Que todas las mazmorras se vuelven PvP.
Las mazmorras que están en paso vuelven PvP. Pero si coincide en el momento de que hay un boss que está en paz, en modo paz, ¿ves? Que está dentro de una de estas mazmorras, porque hay algunos bosses que están dentro de una de estas mazmorras, que son modo paz, ¿ves? Pero para llegar a él, pues mayormente la mazmorra también está en paz, ¿ves? Pero al coincidir con el eclipse que pone todas las mazmorras del mundo abierto en modo PvP, pues cuando vas a querer llegar a este boss que está en paz, pues tienes que pasar por esta mazmorra que está en PvP, lo cual pues te van a matar y no puedes llegar al boss. ¿Qué van a hacer? Cuando esto suceda, pues van a poner un portal fuera de la mazmorra, pues para que tú puedas ir directamente al boss sin pasar por el área de PvP. Algo que mucha gente se estaban quejando porque evidentemente, como ven, pues es un poco molesto. Entonces, pues, esto es una de las cosas nuevas también que van a agregar y a mejorar. Go live in mid-November. The Eclipse skill itself will continue to change the dungeon into conflict mode as always. Lo anterior que hablamos de los cofres, de los bosses, más portal y eso viene en la actualización ahora el día 31. Y esto que está hablando la iglesia, pues va a venir en actualizaciones próximas en noviembre. Finally, for bosses, there's been talk about how contribution works in relation to the loot drops. Later this week, we will be releasing an article that defines and describes how loot distribution works across all content types. But I want to briefly touch on this specifically for Conflict World bosses. With the recent change locking boss loot to the original owner for 10 minutes, some guilds have been wondering what the value of PvP is in these events. The spirit of the Conflict World boss is that guilds are fighting to control the area to allow their guild to damage the boss and raise their contribution, thus increasing their chances to get better loot. In addition to increasing your own contribution, though, you can also decrease other guilds' contribution. In conflict mode, you do this by killing players from rival guilds, which will reduce that player's contribution by 70% each death. So reducing another guild's contribution increases your relative contribution. So it's a major factor in determining the loot that can drop for you. We are working on introducing some contextual UI indicators of contribution amounts, and we hope that this will help guilds be more strategic about which opponents to focus their attacks on. Moving on from world bosses, I want to talk about co-op dungeons. We have made 3 recent changes to matchmaking for dungeons. Lo que están hablando es el tema de los bosses PvP, que bueno, todos sabemos que los bosses PvP, pues los gremios mayormente van a, bueno, a discutir estos bosses en PvP. Y pues, bueno, el gremio que más contribución logre es como el que se lleva el botín. Contribución de la cual, pues, tú no te percatas porque realmente, bueno, no sabes, ¿ves? Pero van a poner como un indicador en la pantalla, pues, que este indicador te va a decir, pues, la contribución que tú, pues, has logrado en el evento, ¿me entiendes? La contribución trata, bueno, como en quién más le dé más a boss, quién más, pues, domine el boss, evidentemente, es el que más, el gremio que más se va a llevar, pues, la recompensa, ¿ves? Entonces, esto tiene que ver con el PvP, que si atacas a otros gremios, que te puede bajar la contribución, te puede subir, depende. Y eso hace como que los gremios sean más estratégicos y a la vez, pues, tampoco, pues, ¿sabes? Como que también se pueden adquirir a otros gremios a esta recompensa. Y esto es más o menos por ahí por donde van los tiros. Esto es algo que, bueno, hay que ver cuando salgan, pues, poder, pues, estudiarlo más, ¿ves? Esto que le está diciendo y a ver cómo funciona realmente. Más para adelante pues veremos esto. Pero bueno, esto es una de las cosas que quieren hacer. To help with queue experiences, we introduced a new option to queue for a random dungeon when using party matchmaking, and we made a change to better match players based on their combat power, to better align group capabilities. To help with completion rates, we increased the damage and HP buff when queuing through matchmaking to be 10%. Up from 5%. All of these changes went live on October 17th. Then, in order to improve the rate in which players can acquire their desired gear, we made another change following the Haunted Harvest Halloween update that provides a bonus reward when queuing for random dungeons. Each successful random dungeon completion will reward 1 additional dimensional soul shard and will also have a chance at a larger reward of 1 dimensional essence. We hope that these changes have had a meaningful impact to your experience with co-op dungeons. We're going to keep monitoring the data. Bueno, aquí lo que él está hablando es lo de las mazmorras cooperativas, los temas de modo aleatorio. De hecho, es decir, en el modo emparejamiento, que la gente pues no estaban jugando en modo emparejamiento, por lo cual
era en pareja con gente que estaba por debajo de tu nivel de poder y pues a veces llegaba a la mazmorra y no podías pues terminar la mazmorra porque ya, el Xbox tuyo no se sabía la rotación, en fin. Y la gente pues empezaron pues a crear grupos y la gente unirse a esos grupos para poder hacer las mazmorras rápido, ¿tú me entiendes? Porque es un poco complicado, ¿me entiendes? Perder tiempo. Entonces pusieron en el modo aleatorio para que puedas jugar aleatorio en estas mazmorras, pues la recompensa de un cofre, el cual te da 100% o un cofre con una medalla, ¿ves? De estas de voces estas que te dan que sirven para eh, farmear equipamiento y cofres que te puedan, pues, ítem de este jefe. Y aparte de eso te da pues otro ítem que también sirve para creaciones de equipamiento y eso es muy importante. Que bueno, hecho. Es decir, evidentemente he hecho varias de estas mazmorras y al final pues nada he conseguido esas medallas. Bueno, ahí vamos, con más. Es lo que le está explicando pues bueno, en esta parte aquí, ¿ves? Algo que ya está, o sea, ya eso está implementado. We're going to keep listening to player feedback, and we'll continue to tweak if needed. All right, let's talk now about some major systems that players may already be familiar with because of their time playing on the Korean service. In particular, I want to talk about two systems, substance transformation and the rune system. And I want to be very clear here. Neither of these systems will launch in our service with their current functionality. We're working closely with NCSoft to make... Bueno, esto que él está hablando es del sistema de runa y esas cosas que ya está en Corea, lo cual van a traerlo pronto para acá, para nosotros. Lo cual de esto, pues, no vamos a hablar mucho porque realmente vamos a esperar que salga y eso, y ya cuando salga, pues, hablamos sobre el tema. updates, and both systems will be improved in a way that will satisfy both Korean and global users. While not all changes are finalized, here are some things I can say for now. For the rune system, it will have at a minimum the following adjustments. First, rune slot unlocking will no longer require RNG to obtain your desired slot type. Second, we're introducing a separate rune bag with improved searching capabilities to reduce the burden on your traditional inventory and storage, while also making it easier to find your desired runes. For substance transformation, it will at a minimum be changed so that tradable items cannot be used in the system. This means you cannot infinitely buy items from the auction house to feed the system to earn rewards. Since the amount of items that can be fed may be decreased because of this, we're evaluating the requirements of how much has to be fed into the system to gain rewards. Although we don't have any specific changes related to trait resonance at this time, this system is not planned to release in the near future, and we are still actively discussing any potential adjustments for this system with NCSoft prior to its release. While we're on the topic of upcoming systems, I want to talk about a growing desire from our players to have the ability to engage in more structured PvP outside of the competitive large-scale options currently available in the open world events and conquest battles. I'm happy to say this is something we've had on our radar for a while, and we're excited to bring you a new feature that will come in mid-November that will provide on-demand battle feature. I don't want to reveal too much yet, but this will allow players to engage in non-competitive PvP across arenas and conquest battles, with varying numbers of teams and team sizes, both in public and private matches. So stay tuned for more updates about that in the coming weeks. There's been so much great feedback from everyone in the community, both positive comments and... Bueno, lo que él está hablando aquí del tema es sobre el tema del PvP, que como todos sabemos, pues hay gente que están bien armados y nos dan 3 toques y nos matan en eventos PvP. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a hacer por un modo PvP o varios modos PvP sobre no competitivo, evidentemente, en lo cual, pues, el que participe en estos modos, pues como va a estar igualado, van a estar igualados todo el mundo. No sé cómo lo van a hacer. No sé cómo es esto, pero el tema es que vas a entrar a estos modos PvP y bueno, todo el mundo va a estar igualado. O sea, lo cual es súper positivo porque gente que no juega PvP y por supuesto quizás no tiene el tiempo para armarse bien, para estar competitivo, pues tienen este modo el cual van a poder disfrutar del PvP, el cual debes de darte recompensas, ¿ves? Y pues vas a estar parejo. Ya aquí solamente se va a ver tu habilidad que tú tienes con tu player. ¿Me entiendes? Creo que había algo parecido o hay algo parecido en el Black Desert, que hacen esto en un modo PvP que ellos tienen, el cual tú entras 3x3, creo, tipo como arena, ¿sí? ¿Ves? No es arena, pero bueno,
Suponiendo que entras 3x3 y tú coges pues tu equipamiento a full, en pen y cosas esas, y eso te gasta mejor. Como que estás equipado. Lo único es en el juego, es tu habilidad con tu clase y bueno, el desempeño que tú tengas con la misma. There's been so much great feedback from everyone in the community, both positive comments and suggestions for how to improve the game. Thank you. We're really grateful that you are all this invested in helping us continue to Bueno, aquí improve. lo que está hablando es de que van a venir más cambios antes que antes que se acabe el año. ¿Ves? Todos los meses, pues ellos siempre hacen actualizaciones y cosas. Vamos a ver en diciembre qué pasa. Esperemos algunas cosas, algunos cambios, cosas importantes en diciembre. Pero yo creo que todo lo bueno va a venir para el año que viene. En fin, ellos están diciendo que escriban, que dejen sus comentarios sobre cosas de juego, mejoras que quieran hacer, no sé, ¿ves? Ellos están escuchando los comentarios de la gente, ¿ves? Y están bastante agradecidos, bueno, por todos estos comentarios, los cuales todo lo que están haciendo es a raíz de estos comentarios, ¿ves? Que la gente está ayudando con su feedback. We're really grateful that you are all this invested in helping us continue to improve the game. We're just getting started, and this week on October 31st, our first player survey will open. You will be able to access it from the Silesium notice board in-game, and I want to really encourage you to take it. We take the results very seriously, and real actions have spawned from all of our previous surveys. We are always listening to your feedback, whether it's through the surveys, reading your reviews on the major gaming platforms, or comments in Discord and social media. We're always using your voice to help guide our development and using it to improve the overall Throne and Liberty experience. So please keep the feedback coming. All right, that brings us to the community question. What we'd really like to know is, what would you like to see changed in Throne and Liberty? Leave your thoughts down below in the comments. Please like and subscribe. That lets us know that you want more of these kinds of videos. We'll read each and every comment, so let us know what you think. I really hope this was informative. Thanks so much for watching, and I'll see you in Silesium. Lo que le estoy diciendo, el 31 de octubre va a salir su primera encuesta en el tablón, como vieron ahí vas a hacer la encuesta, hagan la encuesta, yo se lo recomiendo que lo hagan, porque eso va a ayudar a mejorar mucho el juego, ¿ves? Ya que ellos están escuchando bastante a la comunidad, ¿me entiendes? Cosas que quieras agregarle, cosas que quieran mejorar, pues ellos están escuchando a la comunidad y yo se lo recomiendo 100%, y cuando ahora hagan el update mañana y eso, pues voy a hacer la encuesta para, ¿sabes? Para mejorar algunas cosas, no sé, ¿ves? ¿Me entiendes? Y ellos pues van a estar muy agradecidos en esto y realmente pues vamos a ir disfrutando más de este gran. ¿Qué les puedo decir, mi gente? Bueno, esto es todo por hoy en este video, simplemente un video informativo reaccionando a estas noticias sobre lo nuevo que se viene de Throne and Liberty. Así que ya saben, dejen su comentario, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.